Siguiendo con el objetivo del Java básico, vamos a analizar el elemento fundamental en todo programa Java, las clases. ¿Qué es una clase Java? Bueno, todo el código de una aplicación Java se va a estructurar en clases. Las clases lo que es un conjunto de atributos, campos, conocidos también por ese nombre, y métodos, funciones. Ese código se define en archivos .java. En un archivo .java podemos definir más de una clase, y al compilarla se va a generar un archivo .class de bytecoded por cada una de las clases que tengamos definidas. Es decir, la clase es, como podríamos decir, el lugar donde se va a describir el comportamiento, se va a describir a través de esos atributos y métodos o funciones, se va a describir el comportamiento de determinados tipos de objetos. A partir de la clase luego se crean objetos para poder hacer llamadas a esas funciones y hacer las operaciones que hay ahí definidas. Bien. La estructura de la clase, pues la ves aquí en este ejemplo, se define con la palabra class, nombre de la clase y entre llaves pues ya el contenido, que sean los métodos, etc. Como decíamos, un archivo Java puede contener más de una definición de clase. Aquí en este ejemplo pues tendrías una clase, dos clases definidas, pero algo muy importante, y es que solamente puede haber una clase dentro de ese archivo con el modificador public, y además esa clase debe coincidir con el nombre del archivo, o el nombre del archivo debe coincidir con la clase pública, como lo queramos decir. Podría ser que en el examen tuviéramos alguna pregunta que fuera por esa línea. Entonces, si en un archivo .java encontramos dos clases calificadas con modificadas con la palabra public, dos clases públicas, eso es incorrecto, eso no compila, porque no puede haber más de una clase pública. En este caso, pues si la clase public se llama clase 1, pues el archivo Java se va a llamar clase1.java. Bien, pues como ya he comentado, pues una clase está formada por atributos, métodos y otros elementos llamados constructores que analizaremos más adelante en objetivos posteriores. Al final, pues una clase tiene como misión, pues eso, definir el comportamiento de un determinado tipo de objetos. Para poder trabajar con los objetos, pues hay que crearlos. A partir de las clases se crean con el operador new los objetos, sus referencias se almacenan en variables y a partir de ahí ya con esa variable, operador punto, vamos llamando a los métodos para realizar las distintas tareas sobre el objeto. Bien, las clases, ¿cómo se organizan? Las clases se organizan en paquetes. Un paquete no es más que un directorio. Es decir, cuando nosotros compilamos una clase, se crea un archivo o varios archivos .class, como ya hemos dicho antes, y todos esos .class están organizados o se pueden organizar en paquetes. Es decir, igual que nosotros no tenemos todos los archivos de nuestro equipo, de nuestro ordenador, en el mismo directorio, sino que los tenemos en subdirectorios, pues igual las clases se van organizando en paquetes, cada paquete tiene sus subpaquetes. Para definir una clase dentro de un paquete, pues se utiliza la sentencia package. Una única sentencia package por cada archivo .java, es decir, todas las clases de ese .java irían en el mismo package. A la hora de compilarlo, pues se generaría un directorio con el nombre de ese paquete y con sus correspondientes .class. Bien, un elemento importantísimo en toda aplicación Java, fundamentalmente Java estándar, y además, bueno, pues del que lógicamente tienes que conocer y además nos van a preguntar bastante en el examen, es el método main. El método main es el punto de entrada de un programa Java. Todo programa Java que nosotros construyamos pues tiene que tener ese método en alguna clase, una clase pública, por supuesto, porque este método es llamado por la máquina virtual Java cuando va a ejecutar un bytecode. Pues este método, como digo, debe estar en una clase pública y debe haber en todo el juego de clases del programa que hemos construido, pues debe haber alguna clase que contenga ese método, que va a ser, como digo, el punto de entrada, que va a llamar la máquina virtual Java. Y bueno, el main tiene que tener un formato perfectamente definido, que es el que reconoce la máquina virtual Java. ¿Y cuál es ese formato? Pues este que estás viendo aquí. Public, static, void, no va a devolver nada, nombre del método main y una lista de un array de cadenas de caracteres que va a recibir como parámetro. Puedes esperar alguna pregunta de examen referente al formato de este método main, es decir, nos van a dar una lista, por ejemplo, de posibles definiciones de main y tenemos que determinar cuál es válida. Pues aquí ves pues, el ejemplo que te acabo de decir, bueno, pues otra vez el método main, en este caso, mira, si te varía la posición de los corchetes, eso es perfectamente válido porque definir un array en Java se puede hacer con los corchetes delante de la variable o detrás, por lo tanto esto es correcto.
Incluso se puede utilizar lo que se llama un número variable de argumentos, que es lo mismo que un array. Entonces esto también sería válido. Y por ejemplo, pues lo que no sería válido ya es jugar con, por ejemplo, le voy a quitar static, o no le voy a poner public, o le cambio el tipo de evolución. Es decir, cualquier variación en lo que es el modificador de acceso, eliminar static o cambiar el tipo de evolución, pues no sería una correcta definición del método main. ¿Y qué va a pasar? ¿No va a compilar el programa? Sí, va a compilar perfectamente, pero simplemente cuando vayamos a indicarle a la máquina virtual Java, ejecútame este bytecodes, pues va a buscar el método main exactamente con ese formato y al no encontrarlo, pues fallará durante la ejecución. Pero importante, no genera error de compilación. Sí generaría un error al intentar ejecutar esa clase.